aquí y ya tenemos en la línea también a nuestro colega periodista y escritor Jesús Esquivel. Muy buenas tardes, bienvenido, Jesús. Marta Olivia, gracias, buenas tardes. Gracias. Jesús, ¿cómo interpretar esta liberación de Osiel Cárdenas Guillén? Aunque no lo teníamos en el tema, ya está. Bueno, ha cumplido una sentencia, la cual le dictó una corte federal por los delitos relacionados al tráfico de drogas y al lavado de dinero, pero esto todavía no está muy claro qué va a hacer el gobierno de los Estados Unidos con uno de los narcotraficantes más connotados de los últimos años de nuestro país. No se sabe en realidad si Osiel se quedará bajo algún programa o si enfrentará otros delitos en otros estados en donde también tenía pendientes expedientes criminales por el delito del tráfico de drogas. Yo creo que en el contexto de lo que ha ocurrido a raíz de la llegada de Ismael El Mayo Zambada y el hijo de Joaquín El Chapo Guzmán, que lleva el mismo nombre que su padre, en México se ha exacerbado el tema de las liberaciones, de qué está haciendo el gobierno de Estados Unidos, y la verdad no es tan complicado entenderlo. Lo que pasa es que algunos medios de comunicación en nuestro país pues quieren exagerar un poco las cosas y quieren escandalizar la situación en torno a las dificultades que también tiene el presidente Andrés Manuel López Obrador con el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, no con el gobierno de los Estados Unidos, que eso es muy distinto. Pero el tema de Osiel, pues seguirá vigente en los Estados Unidos. No creo que vaya a regresar a México. Sería un hombre que llevaría pues una sentencia de muerte tras él. Se echó a muchos enemigos en el estado de Tamaulipas, en el estado de Sinaloa, grupos que son pues enemigos de lo que él comandaba en algún momento y rezagos que quedan de los Zetas, que también son enemigos de este hombre que cumplió con una sentencia, no necesariamente quedará en libertad como pudiera pensarse. Bien, Jesús, hay un tema ahí, de pronto, ya sabes, las redes sociales, la gente se convierte en especialista en todo. Ahora, desde el 26 de julio para acá, somos especialistas en andar revisando las liberaciones ahí de prisiones. Y te pregunto por esto, porque está el caso de Joaquín Guzmán López, está el caso de Ovidio Guzmán López, está el caso de Tomás Yarrinto Rubalcaba, hablo de las fichas, y está ahora el caso de Osiel Cárdenas Guillén. ¿Qué pasa? ¿Cuál es el mensaje? Porque en ninguno nos queda claro qué es lo que va a hacer el gobierno de Estados Unidos. No hay información, no sabemos. Es decir, no lo va a publicar, no lo va a hacer, no lo va a dar a conocer, y me parece que la Fiscalía General de la República, con ese comunicado que sacó el día de ayer, lo que está reclamando a Estados Unidos es que no le comunican absolutamente nada, ni lo van a hacer, porque el sistema judicial de los Estados Unidos no lo permite. Ahora bien, mencionabas algo, y esto me parece muy enfermizo en los medios de comunicación. No voy a decir el nombre del periódico, ni qué reportero lo hizo, pero fue él quien empezó hace ya algún tiempo a estar revisando en la página del Buró Federal de Prisiones de Estados Unidos, en donde cuando mueven a un detenido, pues lo quitan porque no está dentro del buró como marcan las reglas federales en Estados Unidos, pero eso no significa que está en libertad o que no está bajo la supervisión de los alguaciles federales. Es trasladado a ciertos lugares. Ahora bien, el caso de Ovidio, que es el trasfondo de esta queja del gobierno mexicano, de la Fiscalía, que es autónoma, perdón, se me olvidaba que es autónoma, eso dice. Tiene que ver con el hecho de que no le ha respondido el Departamento de Justicia con información sobre qué fue lo que ocurrió en realidad con el caso de Ismael El Mayo Zambada García y de Joaquín Guzmán López. Efectivamente, desde 2 días antes de que llegaran estos dos capos al territorio estadounidense, a Ovidio lo sacaron de la prisión federal donde se encontraba.
Incluso hoy me sorprendió un periódico de circulación nacional diciendo que fue un trueque, básicamente la entrega de El Mayo por la liberación de Ovidio. Y eso sí me parece un desconocimiento total del sistema judicial de los Estados Unidos, porque el hijo del Chapo Guzmán enfrenta un encauzamiento judicial criminal en la Corte Federal del Distrito Norte en Chicago, Illinois, que fue una de las razones por la cual fue extraditado a los Estados Unidos. Lo recordarás muy bien. Y bueno, en este país no existen ese tipo de acciones de que vamos a hacer un trueque. Para quedar liberado, un tipo de esa naturaleza tendría que ser una orden federal del propio juez o jueza que tenga a su cargo el caso. Y te voy a dar un antecedente para que la gente entienda de lo que estoy hablando. El de Salvador Cienfuegos Cepeda, el exsecretario de la Defensa Nacional, cuando fue detenido en Los Ángeles, California. Aun cuando ya el gobierno de López Obrador había negociado con el de Donald Trump el que fuera repatriado a México y se le retiraran los cargos, no que lo declararan inocente de lo que lo acusó el gobierno estadounidense, no se pudo enviar hasta que la juez federal de Nueva York, recordarás esa audiencia, dio la orden para que se hiciera y además dio la orden para que fuera supervisada la repatriación por los alguaciles federales. No es tan sencillo como se piensa y como se maneja en los medios de comunicación, que como dices tú, de pronto nos volvimos especialistas por tanta incidencia que hay en los temas y que no tienen otra cosa que hacer más que estar revisando eso. ¿Dónde está Ovidio? Pues no nos lo van a decir, pero podemos pensar que está siendo interrogado para la elaboración del expediente criminal o el proceso judicial que se le pueda seguir al Mayo Zambada en Nueva York, que es a donde no quiere ir el capo de capos del cártel de Sinaloa, o que ya está cooperando con los fiscales federales y está entregando información sobre otros personajes, tanto del crimen organizado como de la política, del ámbito marcial, policial, lo que tú te puedas imaginar. Pero lo que sí es cierto es que no está libre y que no lo cambiaron por el Mayo Zambada. Eso sí me parece una mentira del tamaño del mundo y una especulación grandísima. Es desconocer el sistema judicial de los Estados Unidos. Además, lo han manejado siempre desde el Departamento de Estado, la Casa Blanca, que no negocian con criminales. Es decir, no le van a ceder a un criminal un pedido para acceder a una ganancia. Eso está totalmente fuera de las reglas judiciales de este país. E insisto, para que quedara libre, solamente lo tiene que ordenar un juez. Y eso es cuando se desecha un juicio o por decisión o falta de evidencias, lo declara en libertad. Lo hemos visto en películas, en series y en todo lo que tú quieras de la televisión, el cine y en las plataformas ahora de internet o de las redes sociales. Sí. Y me parece muy irresponsable el olvidarse del contexto del sistema judicial de los Estados Unidos para crear especulaciones sobre casos en los cuales tal vez nunca vamos a saber la verdad. Y lo digo porque a lo mejor no hay juicio ni contra el Mayo Zambada, ni contra los hijos del Chapo, porque se convierten en testigos protegidos o cooperantes. Y justo un poco eso era lo que te quería preguntar. A ver, no dar información es como seguir sus lineamientos o informar de las liberaciones o que nos demos cuenta que están liberados. No, no está liberado, no está liberado. Lo mueven por alguna razón. Ya. Pero ya no está en la prisión federal, que es muy distinto. Eso sería, es importante esta precisión. Sigue en un estado, no sabemos de qué, pero no, sigue en un estado de delincuente detenido bajo la supervisión de alguaciles federales. Aunque lo lleven a un hospital, aunque lo lleven a lo que hacen regularmente, cuando les están sacando información, los están interrogando, o los llevan a hoteles para que no se conozca su paradero, o los llevan a oficinas del FBI, de la DEA, del Departamento de Seguridad Interior, o a cortes federales. Pero eso ya no es una prisión, es muy distinto. Las reglas y las jurisdicciones están perfectamente claras en Estados Unidos. Al salir de una prisión federal, el buró a cargo de estas se lo tiene que informar
pero eso no quiere decir que está en libertad. Ojo, eso es el problema y el juego que se ha vuelto tan repetitivo en México y en los medios de comunicación. Bien, y en este sentido, ¿esta falta de información es algo común o es algo que se está aprovechando electoralmente en los No. Estados Unidos? No pueden dar información de un proceso en curso. Sin Están embargo, impedidos por la ley. No pueden los fiscales dar información. Serían acusados de obstrucción de justicia o un juez desecharía el caso. Eso es lo que no se ha entendido. Y no por personalizar, pero te voy a dar un ejemplo que tal vez es lo más común para entender. Cuando yo me enteré de que estaban investigando al general Salvador Cienfuegos Cepeda, no lo pude publicar, porque en Estados Unidos era un delito, obstrucción de justicia, a menos que yo hubiese conseguido alguna fuente mexicana que me lo confirmara en México, lo cual no ocurrió. En este caso, tú no puedes, como autoridad, los fiscales del Departamento de Justicia, empezar a soltar información de algo que estás llevando a cabo. Por eso me parecen patadas de ahogado las quejas de la Fiscalía General de la República, porque aunque exija y aunque maneje información, no van a darle datos de lo que están haciendo porque están impedidos por la ley los fiscales federales del Departamento de Justicia. Así de simple. sí, y ya para cerrar, Jesús, en ese sentido, cuando el presidente pide información y pide información del caso, ¿ahí qué? ¿Cómo se Tampoco. interpreta esto? ¿Y no va a haber en todo caso? No, tampoco. A ver, la separación de poderes en Estados Unidos está muy clara. El poder ejecutivo, el legislativo y el judicial. Los casos de las investigaciones con un gran jurado, ni siquiera el Procurador General de Justicia de los Estados Unidos debe estar enterado. Solo los jueces. Por eso, no sé si has escuchado, cuando se dice que en las cortes el expediente está en una caja fuerte, bajo la supervisión del juez federal a cargo. Solo el juez y los jueces federales son más poderosos en ese sentido que el presidente de los Estados Unidos. Así se pare de cabeza el presidente de México, el fiscal general de la República. En este país no le van a dar información sobre un caso que está en curso, a menos que se tratara de un tema de superseguridad nacional, que esto no lo es crimen organizado, simplemente. Y en este sentido, a ver, en este sentido, no dan información de esto, sin embargo, aunque no tiene que ver, pero sin embargo, el embajador sí puede emitir pues declaraciones que se consideran por parte del gobierno de México como intromisorias a su país, al país. Bueno, me parece que en el caso de Ken Salazar, él no está hablando en muchos asuntos respecto a lo que dice el Departamento de Estado. Te voy a decir algo muy importante. Aquí el caso del Mayo no se ha manejado desde su llegada a este país. Los medios de comunicación no lo han vuelto a mencionar porque es un tipo desconocido, a diferencia de lo que era Joaquín el Chapo Guzmán lo era. Ahora, Salazar se ha tomado atribuciones demasiado grandes, pero aquí hay que decir algo muy importante. ¿Quién le dio alas para que lo hiciera? El presidente López Obrador. No lo recibía a cada rato en Palacio Nacional, no lo acompañaba a giras, no le daba trato como si fuera presidente de los Estados Unidos. Te pregunto. Así es. Sin Y embargo, bueno, él se aprovechó de eso para seguir hablando de lo que ni siquiera le preguntan ni le corresponden. Pero si te das cuenta, no ha dado detalles de lo que está ocurriendo con estos personajes en Estados Unidos, porque él sabe que tampoco lo puede hacer y tal vez ni está enterado, y estoy seguro que no está enterado, porque eso solamente lo saben los fiscales a cargo de los casos. claro, entonces de pronto me da la impresión como que Estados Unidos sería el estado más legal, más pulcro, más correcto, y nosotros en México pareciera que quisiéramos tener más información y datos de un secuestro, de quien haya sido, que ocurrió y que No llegó. sabemos si fue secuestro en primer lugar. Yo sigo insistiendo que fue una entrega pactada y no un secuestro. Tal vez es el argumento que nos estén dando. Y para conocer la verdad solamente son los juicios. Y es lo que yo te decía, tal vez nunca lo vamos a saber, porque me parece que el Mayo, desde que llegó a los Estados Unidos, empezó a negociar. Tan es así que de manera indirecta
sin que nadie se lo preguntara, en una declaración que dio a conocer su abogado, Frank Pérez, puso a temblar ya al sistema político mexicano al nombrar a un gobernador, al de Sinaloa. Ahora piensa lo que podría soltar en negociación con los fiscales. Eso nunca lo vamos a saber. Es como adelantarse a la justicia o advertirle a los criminales o a personajes involucrados en la narcocorrupción: ojo, te estamos buscando, tenemos la lupa puesta sobre ti. Eso se llama obstrucción de justicia en los Estados Unidos, por eso están impedidos. Y no es que tengan un sistema judicial o legal perfecto, pero ningún fiscal, ningún periodista que se llegue a enterar de un asunto así tan delicado va a querer pasarse varios años de su vida tras las rejas. Te recuerdo que los fiscales federales en Estados Unidos, cuando renuncian al puesto, cuando se jubilan, firman un documento en el cual se comprometen a jamás hablar de los casos que abordaron, porque si lo hacen están cometiendo un delito federal cuyo castigo, si mal no recuerdo, va de 15 a 30 años de cárcel. Bien, bien. Pues muchas gracias, Jesús Esquivel, por esta entrevista y por acompañarnos hoy en Astillero Informa. Muchas gracias a ti, Marta Olivia. Un abrazo. Gracias. Hasta pronto.